Shalom, amados hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a Soy Testigo en Somos el Cuerpo del Mesías, un tiempo de aprendizaje donde nosotros testificamos a la Don Yeshua conforme a los mandamientos de la Torah. En este tiempo de aprendizaje continuamos con las palabras de Yeshua, de la Don Yeshua, en el Brit Hadashah, específicamente en el Evangelio de Mateo en hebreo. Es la versión de Shem Tov, esta es la versión hebrea del Evangelio de Mateo, que es muy interesante el contenido textual de dicho Evangelio hebreo, y vamos a seguir analizando las palabras de la Don Yeshua en este Evangelio de Mateo y cómo nos conectan siempre a la Torah, cómo la Don Yeshua siempre está enseñando los mandamientos. ¿Sí? Así que vamos a dar gracias a Adonai para iniciar este tiempo de aprendizaje. Gracias te damos, Adonai Jehová, porque tú eres bueno. Danos de tu entendimiento, de tu sabiduría, de tu conocimiento, Padre, y por sobre todas las cosas, del temor a ti, Padre, porque sin temor no podemos andar en santidad. Te damos gracias en el nombre de la Don Yeshua. Amén y amén. Amén, hermanos. Shalom, bienvenidos a todos. Shalom, Ofelia, David, Deyanira, Jepsibá, bienvenidos a todos, hermanos. Shalom a los que están viendo también por nuestro canal de YouTube. Somos el Cuerpo del Mesías. Todos los videos que damos por nuestra página de Facebook también los subimos al canal de YouTube. Así que vamos a iniciar con este tiempo tan interesante, tan hermoso. Vamos a ir al capítulo 5 de Mateo. Como ven en el título encontramos las palabras amor y justicia. La palabra amor en hebreo se pronuncia ahavá, ahavá. Vamos a conocer qué es el verdadero ahavá, cómo Yeshua nos enseña a ahavá, a amar, y también vamos a continuar con otro enunciado de Yeshua posterior al del amor, hablando de la justicia que se conecta con el ahavá, con el amor hebreo, ya que la justicia se acciona por medio del amor. ¿Sí? La definición de amor en hebreo, de ahavá, no es un amor sentimental, no es una emoción, como es el amor occidental o la definición de amor en el diccionario en español. No es así. El ahavá proviene de la raíz hebrea javá. Javá significa dar. ¿Sí? Es el verbo dar. Dar o entregar. Es decir, el ahavá se fundamenta en la acción de dar, no en sentir. Entonces, no debemos de establecer el amor por medio de una emoción, sino por medio de las acciones. Así es como el ahavá hebreo funciona, así es como el ahavá de Elohim se establece y se debe establecer en nuestras vidas. En el Shema dice, Ve'ahavta et Yehová Eloheija bechol levaveja ubechol nafsheja ubechol meodeja. ¿Qué significa? Ve'ahavta, y amarás. Ahavá, ¿no? Y amarás con acción, dándote a Jehová, ¿no? Dándote a Jehová, tanto en tu corazón, que es tu entendimiento, tu nefesh, que es tu ser, tu persona, tu aliento de vida, y tu meod, que es todo lo que tú tienes, todo lo que Adonai te ha dado. ¿Sí? Meod significa mucho en hebreo. Entonces, dicho esto y entendido qué significa Ahavá, vamos a ir al versículo. Dice de esta manera: de nuevo dijo Yeshua a sus discípulos, ¿han oído lo que se dijo a los antiguos? Yeshua sigue pronunciando estas palabras acerca de los antiguos y dice así: han oído lo que se dijo a los antiguos, amarás al que te ama y odiarás al que te odia. Y yo les digo, amen a sus enemigos y hagan bien a los que los odian y los provocan a ira. Y oren por los que los persiguen y los oprimen, a fin de que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, que hace amanecer su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre malvados y justos. Yeshua aquí está diciendo
Han oído lo que se le dijo a los antiguos: amarás al que te ama y odiarás al que te odia. Yeshua está citando en la Torá que nos menciona: amarás a tu compañero, a tu prójimo como a ti mismo. Yeshua está hablando acerca de este mandamiento. Pero aquí también Yeshua menciona: y odiarás al que te odia, aborrecerás a tu aborrecedor. ¿Qué quiere decir esto? Esto está en la Torá. Bueno, Yeshua está hablando acerca de este mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo, pero los fariseos de esa época habían añadido una explicación contraria y malvada, impía, a este mandamiento que está en la Torá, que es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos fariseos añadieron una contraparte de este mandamiento y decían: así como estás obligado a amar a tu prójimo, también estás obligado a odiar al que te odia, a tu enemigo. Esa era la enseñanza de los rabinos fariseos. ¿Sí? Esta era la enseñanza de ellos. Así como en la Torah dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, también tú debes de odiar a tu aborrecedor, a tu enemigo. Recordemos que el fariseísmo era una secta con mucha fuerza en los tiempos de la Don Yeshua. Los perushim en hebreo, que eran judíos estudiados en Babel, en las escuelas de la Torá y de las halajot, que son las reformas rabínicas, los mandamientos de hombres. ¿Sí? Entonces ellos estaban influenciados con todo este tipo de ideas y de pensamientos. Y ellos dicen en sus escritos que lo que dicen los sabios está por encima de lo que dice Elohim. Es decir, Elohim puso la palabra de los rabinos sabios, sabios entre comillas, como si fuera su palabra. Entonces, todo lo que se dijo por medio de los sabios, eso es palabra que no se puede revocar. Entonces, el pueblo entendía la palabra de los fariseos como si fuera la Torá. Y Yeshua les está diciendo: no, no es así. La Torá sí dice: amarás al que te ama, a tu prójimo como a ti mismo, a tu hermano, pero no debes aborrecer al que te odia. Porque esto es un añadido de los fariseos. Esto no está en la Torá. ¿Cómo podemos probar esto? ¿Cómo podemos probar de que es un añadido del fariseísmo? Porque en los tiempos de Yeshua había escritos de los fariseos y los podemos encontrar en el Talmud. ¿Sí? Vamos a seguir leyendo estos versículos y ya vamos con estos versículos del Talmud. Mateo 5, 43 al 48 sigue diciendo: si aman a los que los aman a ustedes, ¿cuál es su recompensa? No aman los descarados a los que los aman. Sean ustedes completos como su Padre es completo. Bueno, aquí Yeshua nos dice unas palabras muy importantes, que es acerca del amor y de la bondad. No aman los descarados a los que los aman. Es decir, es interesante porque la versión griega menciona a los gentiles, en cambio en la versión hebrea se menciona a los descarados. No sé cómo los gentiles aparecieron en el texto, pero no tiene nada que ver los gentiles aquí. Yeshua no menciona a los gentiles, sino a los sin rostro, a los sin cara. Esto es interesante, hermanos. Dice los descarados. Estos descarados eran obviamente los fariseos y todo el que dice seguir a Elohim y no lo sigue. Estos son los descarados. Pensemos, ¿no? Descarado, sin rostro. Literalmente dice así en hebreo: sin rostro, sin cara, sin semblante, sin identidad. Hipócrita. Eso es lo que está diciendo Yeshua. Estos son hipócritas, estos son sin identidad, están corrompidos, no son completos. Ellos muestran un rostro que no es más, no tienen rostro porque tienen una máscara, una careta. ¿Sí? Lo que la gente quiere ver de ellos, eso es lo que ellos muestran. ¿Sí? Entonces, los descarados, ellos aman a los que los aman. Eso es obvio, ¿no? Ellos aman los que les elogian, los que les dan recompensas, los que le dicen qué hermosa enseñanza, qué larga oración, ¿no?
Esos son los descarados y ellos hacen lo que la gente quiere ver de ellos. Los sin rostro son personas sin identidad. Elohim nos dice que debemos de tener una identidad, un rostro, debemos de ser de plenos. Un cuerpo sin cara es, es algo incompleto y la cara es la identidad de la persona. Una persona sin cara no tiene identidad, es simplemente un cuerpo inerte, sin ningún tipo de expresión, ni siquiera puede hablar, ni ver, ni oír. El rostro es parte fundamental de lo que el ser humano es, ¿no? Y de la creación de Elohim. Los animales tienen rostro, es la manera en que se identifican, ¿no? Entonces, Yeshua, al mencionar aquí a los sin cara, está diciendo ellos no tienen ninguna acción completa. Ellos no tienen ninguna acción completa. Todo lo que hacen, lo hacen sin ellos ser completos, sin identidad. Eso los hace hipócritas, corruptos, corrompidos. Eso significa hipócrita en hebreo. Entonces, sean completos. ¿Qué es lo contrario a descarado aquí? Completo. Sean completos como su padre es tamim, completo. Qué importante es la palabra tamim. Qué importante es ser tamim delante de Jehová y no ser un sin rostro, un descarado. Estaba mencionando los escritos de los fariseos. ¿Cómo podemos probar que los fariseos añadieron esa interpretación? Bueno, aquí podemos ver en Proverbios 3:30. Proverbios 3:30 nos dice así: no tengas pleito con nadie sin razón si no te han hecho agravio. Eso dice Proverbios. Esta oración, si no te han hecho agravio, fue muy mal interpretada por los rabinos. Y Rashi, que fue un gran rabino en la época del Talmud, ¿sí? Del judaísmo ortodoxo, este hombre nos deja ver su interpretación y el origen de la interpretación del odiarás al que te odia, ya que se fundamenta en Proverbios 3:30. Es decir, Rashi dice, mencionando Proverbios 3:30, vamos a leerlo otra vez. No tengas pleito con nadie sin razón si no te han hecho agravio. Y Rashi complementa, pero si él te ha hecho daño, te ha hecho agravio, él ha roto el mandamiento que dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es por consiguiente un malvado. Y por eso puedes odiarlo. Eso dice Rashi en el comentario de Proverbios 3:30. Eso es lo que dice Rashi. ¿Sí? Por consiguiente es un malvado. ¿Sí? Y por eso puedes odiarlo porque él es un malvado y él ha roto el mandamiento. ¿Sí? Sigamos con otro versículo del Talmud. Pesajim 113b. Dice así: todo el que comete una transgresión, odiar a esa persona es ¿qué? Es mandamiento. Odiar a esa persona es mitzvah, es mandamiento. ¿Qué está diciendo aquí? Ellos establecen mandamientos ahora. Odiar a esa persona es mandamiento. ¿Dónde Adonai ha dicho eso? ¿Ven a lo que Yeshua se está enfrentando? Ta'anit 7b. Uno tiene permitido llamar a toda persona imprudente por el término canalla y odiarlo. Eso es lo que los fariseos creían y hacían y lo que les enseñaban al pueblo y a sus discípulos fariseos, los descarados. Ellos enseñaban esto, no enseñaban la Torá. Por eso Yeshua dice, tú no odies a tu enemigo, sino que tú lo debes de amar, porque si aman a los que los aman a ustedes solamente, ¿cuál es su recompensa? No hacen lo mismo los descarados, ¿no? Entonces, Adonai hace llover sobre buenos y malos, nosotros debemos de ser bondadosos, tanto con los que nos aman como los que nos odian. Ahora, ¿qué significa amar a tu enemigo? ¿No? Esta es otra cosa. ¿Qué significa amar a tu enemigo? Esto no significa que
que tú vas a ir a la casa de tu enemigo a tomar un cafecito y a decirle te amo. Eso no significa amar a tu enemigo, hermanos. No, porque el amor en hebreo no se trata de un sentimiento, no se trata de lo que nosotros tenemos como amor. El amor que Yeshua está diciendo aquí de amar a nuestro enemigo es de cuando el enemigo está en una situación de dificultad, de estrechez, de angustia y necesita ayuda, es ayudarlo, es decirle, yo te puedo ayudar, ser bondadoso con la persona que a ti te ha hecho mal. ¿Sí? Eso significa amar a tu enemigo. Yeshua no nos está obligando a ir con la persona que te odia y ser amigos. No, Yeshua no nos está obligando a ser amigos de nuestros enemigos. No significa eso. ¿Sí? Entonces, significa que cuando el enemigo tiene una dificultad y una necesidad, nosotros siempre estar prestos a ayudar, sea una persona amada o una persona odiada, ¿no? Eso es lo que significa el amar a tu enemigo. El darte, ¿sí? Eso significa. Sigamos. Entonces, visto esto, visto la interpretación de los fariseos de Proverbios 3:30, ¿qué significa Proverbios 3:30? Vamos a volver a Proverbios 3:30, ¿no? Porque la mala interpretación de Rashi hizo desastres, ¿no? ¿Qué significa no tengas pleito con nadie sin razón si no te han hecho agravio? ¿Qué significa eso? El significado real de Proverbios 3:30 es que si la persona te ha hecho daño, puedes protestar delante de él y llamarlo a rendir cuentas, pero no odiarlo. No se menciona nunca la palabra odiar aquí, sino que se puede llevar delante de un juez y pedir cuentas, pedir retribución, restitución, ¿sí? Lo que dice en la Torá acerca del juicio, ¿sí? Eso es lo que nos está diciendo Proverbios 3:30, ¿sí? Cuando habla de pleito, no tengas pleito, la palabra pleito en hebreo se refiere a una causa judicial. No tengas ninguna causa judicial, ¿sí? De juicio con alguien sin razón. Eso significa solamente que fue mal interpretado por los fariseos para su propio beneficio de querer odiar a los de estrato bajo del pueblo, los pobres, los gentiles, ya que a los gentiles los tenían como animales, ¿no? Un judío no podía entrar a la casa de un gentil, y Yeshua vino a romper con todo eso, ¿sí? Entonces, Yeshua siempre nos enseñó a ser bondadosos. Eso es lo que Elohim siempre quiso desde un inicio, y que el pueblo nunca entendió. Entonces, comprendido el ahabá, el amor, que es dar, que es entregar, que es accionar, vamos a ir con el tema de la justicia. Vamos a ir con Mateo 6. Vamos a ir a Mateo 6, 1 al 4. Dice así, guárdense, no sea que hagan su justicia, su tzedaká, delante del hombre para que los alaben. Y si lo hacen, no habrá para ustedes recompensa de su Padre que está en los cielos. De nuevo les dijo Yeshua, el Mesías, cuando hagan justicia, no quieran hacer pasar proclamación y trompetas delante de ustedes como los hipócritas, que hacen su justicia en las calles y en los mercados para que los vean los hijos del hombre. Seguimos con los descarados, ¿no? Con los hipócritas. Verdaderamente yo les digo a ustedes que ellos ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando hagas justicia, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu dádiva en el secreto, y tu Padre que ve las cosas ocultas te retribuirá, te hará plenitud. Eso significa retribuirá, te hará plenitud, te hará shalom, te pagará en plenitud, ¿sí? Entonces, aquí nos dice Yeshua varias cosas, ¿sí? Primeramente dice, no sea que hagan su justicia delante del hombre para que los alaben. Y si lo hacen, no habrá para ustedes recompensa de su Padre que está en los cielos. El tema de la justicia debe de ser justo. Uno no puede hacer justicia queriendo su propia alabanza. Eso no es justicia, eso es injusticia. Toda justicia, toda tzedaká,
Esto significa obra de justicia, lo que se traduce como limosna en el español, pero no estamos hablando solamente de eso. Sí es una parte de la tzedaká, de la obra de justicia, pero no es solamente una limosna, ¿sí? Pero aquí en este contexto entra el significado de limosna para el dar, ¿sí? Pero no es solo eso. Entonces, la tzedaká es la obra de justicia, toda obra en que nosotros podemos accionar con ahavá, con amor, con bondad, con misericordia, debe de ser siempre delante de Elohim, para Elohim, ¿sí? Esto no está contradiciendo, ¿sí?, el mandato previo de Yeshua, que dice que nosotros debemos de ser luz delante de todo hombre para mostrarles las buenas obras de nosotros, alabadas y honradas por nuestro Padre que está en los cielos, ¿sí? Esto no lo contradice porque aunque nosotros debemos de ser vistos haciendo buenas obras, como dice Yeshua, de ser vistos por la gente, ser luz, ser vistos por la gente haciendo buenas obras, ¿sí? No estamos hablando de lo mismo. ¿Sí? Aunque nosotros debemos ser vistos haciendo buenas obras, haciendo tzedaká, no debemos hacer buenas obras simplemente para ser vistos y alabados, ¿sí? Sino siempre para la gloria de Elohim. ¿Sí? Siempre para la gloria de Elohim. Vamos a ver qué dice Deuteronomio 15:7. Dice, cuando haya en ti necesitado, esto es la Torá, de uno de tus hermanos, en una de tus puertas, en tu tierra, la cual Jehová tu Elohim te da a ti, no fortalecerás tu corazón, es decir, no lo vas a endurecer, ¿sí? Y no cerrarás tu mano de tu hermano necesitado, es decir, tú le vas a dar a tu hermano necesitado. Eso es lo que dice la Torá, ¿sí? Entonces, cuando una persona hace una obra de justicia para querer alabarse a sí mismo o que lo alaben, esta gente lo que quiere no es ayudar, sino llamar la atención, ¿sí? Y recibir elogios. Ellos se alimentan de estos elogios, de estas alabanzas y de su fama de justicia, ¿no? De su fama de justos, ¿sí? Pero nosotros, como seguidores de Yeshua, no debemos de alimentarnos de esto, ¿sí? De la alabanza de los otros, ya que el alimento que Elohim tiene para nosotros, hermanos, que es el pan de Elohim, ¿sí? Que es lo que Él nos da, debe de ser suficiente para nosotros. No debemos de querer más. Lo que Elohim nos da, eso es suficiente para nosotros, porque es justo. Y toda obra de justicia que debemos hacer, hagámosla en silencio. Y si es vista en público y nos elogian en público, siempre es debido dar la gloria y la honra, la alabanza a Elohim. Entonces, estos fariseos son llamados hipócritas, ¿sí? Y con justa razón, porque eran actores. Los hipócritas eran actores. La palabra hipócrita en griego significa actor. En hebreo, a diferencia, significa literalmente como corrompido, ¿sí? Pero es el significado muy parecido, ya que la palabra corrompido en hebreo significa una persona que dice ser algo que no es decir, una persona que actúa, ¿sí? El significado griego es una interpretación de lo que significa el hebreo, porque no demuestra su verdadera identidad, sino que se corrompe en dos, ¿no? Siendo bueno a la vista de los otros y malo cuando no lo ven. Entonces estos fariseos y todo el que dice seguir a Elohim y no lo sigue son llamados hipócritas, ¿sí? Porque eran actores, actuando como gente piadosa, gente santa, justa, cuando no lo eran. Cuando hacían una buena obra querían que los digan con trompetas, que digan su nombre en las calles, ¿no? Y ellos tenían los tzitziot, que son los flecos, ¿no? Largos, para que digan qué tantos que son. Eso no es lo que Elohim quería. Esto es no tener integridad. Y el no tener integridad hace a las personas hipócritas, corruptas, corrompidas. Lo contrario a integridad es, ¿qué? Corrupción. Entonces, afirmar, hermanos, falsamente que uno vive en un modelo de rectitud, cuando en realidad no se vive por ese modelo de rectitud,
o cuando se tiene un doble modelo de vida, hace que uno sea hipócrita, porque muestra a las personas algo que él no es. ¿Sí? Entonces Yeshua nos está diciendo que justamente esto no debemos hacer, sino que debemos demostrar lo que nosotros verdaderamente somos. Esto es justicia. También nos dice en el versículo, volvamos al versículo, dice así, en el versículo, no lo tengo numerado, disculpen, dice, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, ¿sí? No sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, ahí abajito, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Que hasta nosotros mismos nos debemos de cuidar, de no exaltarnos ni elogiarnos a nosotros mismos en nuestro corazón. Que la mano izquierda no sepa que la mano derecha hizo algo bueno. Porque si la mano izquierda elogia a la derecha, habrá orgullo, habrá altivez, ¿sí? La mano derecha se pensará mejor que la mano izquierda y que todo el cuerpo, ¿no? La mano derecha será orgullosa. Pero si dejas tu obra buena para Elohim, Él te recompensará, dice Yeshua. Él te pagará en plenitud. Eso significa recompensar, retribuir. Entonces no debemos de elogiarnos a nosotros mismos, sino ser prudentes en nuestro corazón y dar siempre el honor, kavod en hebreo a Elohim. Es interesante el significado de la palabra kavod. Kavod en hebreo se traduce como gloria, como honor, como honra. Literalmente kavod significa algo pesado. Eso significa kavod, algo que es pesado. Cuando nosotros nos damos la gloria a nosotros, estamos poniendo el peso sobre nosotros. Pero cuando damos la gloria a Elohim, estamos poniendo todo el peso sobre Elohim. Es decir, la gloria es peso. Nosotros no podemos cargar ese peso. Elohim sí. Entonces toda la gloria, todo el peso es para Elohim, porque gloria significa peso. Así podemos entender mejor por qué siempre kavod, honra, gloria, honor es para Elohim. Es mucho mejor, hermanos, recibir nuestra recompensa de Jehová, que recompensa mucho más generosamente, mucho mejor que los hombres, que recibir la recompensa de los hombres. Es más, Yeshua aquí dice, ellos ya han recibido su recompensa. Y esa recompensa no es nada buena, hermanos, porque no hay una recompensa buena para el hipócrita en el reino de los cielos. Esta recompensa fue de los hombres, y ellos les han dado ¿qué? Esa recompensa, ¿qué puede ser? Un halago, una palabra de alabanza, dinero, un regalo, pero eso es vano, vacío. La recompensa de Elohim es perpetua. Entonces tu Padre que ve las cosas ocultas, aquí dice, te retribuirá, te pagará en plenitud. Entonces, aquí vimos entonces, hermanos, las definiciones y ejemplos claros del actuar con Ahabá, con amor, con el entregarnos al otro, no vernos solamente a nosotros mismos, por ende, haciendo tzedaká, porque la tzedaká sin Ahabá no existe. No podemos hacer tzedaká, una obra de justicia sin Ahabá, sin amor. ¿Sí? Entonces, toda obra de justicia que hagamos siempre sea para ayudar, siempre sea para nosotros hacer el bien y para que la persona que necesite sea saciada y la persona que esté herida sea curada. La persona que nosotros debemos de ayudar sea ayudada. Eso es lo que Yeshua quiere de nosotros, que eso sea tzedaká, que eso sea obra de justicia. Y la Torá nos enseña todo eso. ¿Cuántas veces aparece la palabra tzedaká en la Torá? ¿Cuántas veces? Un montón de veces aparece la palabra tzedaká en la Torá. ¿Sí? Un montón de veces. La obra de justicia. ¿Sí? Aparece muchísimas veces.
¿sí? Entonces, Tzedaká, hermanos, nos enseña a ser rectos, a ser nosotros derechos en nuestra caminata, en nuestro caminar por el camino. La primera vez que aparece la palabra justicia en la Torá es cuando Abraham se afirmó en Jehová y le fue considerado como una justicia, como una tzedaká. Es la primera vez que aparece la palabra tzedaká en las Escrituras, justamente con nuestro padre Abraham, con Emuná, porque se le consideró como una justicia, porque él se afirmó en la Torá, porque se afirmó en la palabra de la promesa del pacto de Jehová, de que él iba a ser padre de multitud de naciones y iba a tener un hijo en la vejez. Este es el hijo de la promesa, Isaac. Entonces la tzedaká siempre proviene de afirmarnos en Jehová. Vamos a dar gracias a él. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Adón Yeshua. Enséñanos siempre a nosotros cómo obrar en Ahabá y en Tzedaká, en amor y en obra de justicia, Padre. Tenemos muchos errores, tenemos muchos fallos, Padre, pero tú, Padre, tú eres misericordioso. Nuestra es la confusión de rostro, como dice Daniel, pero tuyo, Padre, tuya es la gloria, la alabanza, por los siglos de los siglos. Leolam Vaed, por siempre y siempre, Padre. En el nombre de Yeshua, ten misericordia de nosotros y enséñanos, porque ciertamente la carne es débil y enferma, como dice la don Yeshua. Y nuestra carne es débil y es enferma, como dice también Pablo, ¿no? Dice, él sigue la Torá de Elohim en su corazón, pero en sus miembros sigue la Torá del pecado. Él hace lo que no quiere hacer. Así nosotros, Padre, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, enséñanos siempre, Padre, a hacer tu voluntad, que es la Torá. En el nombre de la don Yeshua, Padre. Amén y amén. Amén, hermanos, pidámosle a Adonai siempre con humildad, que Él nos guíe con el amor, que Él nos guíe con la justicia. Voy a leer los comentarios, amados hermanos. David nos comenta, dice, puros mandamientos de hombres y religiosidad eran los fariseos, y solo llevaban al error a todos. Así es, hermano. Y justamente Yeshua vino en el tiempo del fariseísmo. Y Yeshua vino en el tiempo en que el fariseísmo estaba en su esplendor. Y él fue muy diferente, por eso las multitudes se asombraban y decían, este hombre enseña de una manera diferente, de una manera poderosa, a diferencia que los fariseos. Así es. También el hermano David nos dice, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la emuná, la fe que Elohim le haya dado. Amén. Amén. Así es, hermano. Adonai quiere que seamos, ante todo, auténticos. Amén, hermano. Así es. Palabras de sabiduría que salen de ti, hermano. Amén. Deyanira nos dice, muy bien dicho, Él busca en nosotros humildad. Así es. Ofelia nos dice, amén, sencillos, humildes. Así es, hermana. Adonai siempre nos enseña a ser humildes, sencillos y no buscar nuestra propia gloria. Siempre la gloria de Él. Así que, hermanos, nos vemos, que haya sido de bendición, de edificación este tiempo, hermanos, y como podemos ver que la don Yeshua siempre está hablando de la Torá, siempre está hablando de los mandamientos, y nada es diferente a la Torá. Que Adonai los bendiga. Y recuerden, somos el cuerpo del Mesías. Un cuerpo donde Yeshua, Mashiach, es la cabeza. Shalom, nos vemos.